2011 hay muchas mujeres que se postulan para cargos muy importantes. Candidata a presidenta, a vicepresidenta, gobernador, senador, diputado. Las mujeres que avanzan en la política argentina cada vez más, y con una colega, con Norma Morandini, que acompaña a un hombre muy respetado de la política como es Wiener, Norma, qué honor que te hayan convocado para sí, la verdad, bueno, yo siempre digo que el honor es algo que te dan los otros, que es difícil describir como emoción, como sentimiento, como emoción, sí, y la verdad que son ese tipo de decisiones ineludibles, es decir, hay que tener coraje para decir que no, pero hay que tener coraje para decir que sí. Pero también yo, las resistencias mayores internas mías las tuve al inicio, ¿no? Cuando Luis Juez, a quien yo no conocía, insistió para que yo participara en política y aceptara la candidatura a diputada en el 2005, yo me decía, ¿por qué no? Y después me di cuenta que en el por qué no era todos los prejuicios, cómo se ve la política, que la política es sucia, que es cosa de hombre, que es pragmatismo, que es el poder, todo lo que se dice. Y hoy, 7 años después, digo, ¿cómo puede ser que alguien que tiene una historia personal como la mía, que tiene los 2 hermanos desaparecidos porque no hubo política, porque cuando hay violencia no hay política, alguien que fue al destierro, porque cuando un Estado no protege a sus ciudadanos, o sea, cuando no hay política, desprotege a sus ciudadanos, todo lo que ha pasado con mi generación, ahora es al revés, me da como vergüenza, es decir, tendría que llamar la atención que alguien con una historia personal como la mía no esté participando en política. Claro, lo que pasa es que uno como periodista siempre está del otro lado del mostrador, ¿no? Y a veces le cuesta tomar la decisión de saltar. Yo siempre, aunque uno de alguna manera hace política, ¿no? Yo siempre digo que detrás de todo buen periodista hay una vocación pública, porque lo público es el otro, la sociedad, el poder, siempre es mirar al otro. Y si uno lo lleva a un juego de letras, el político, el legislador en este caso, se debe a los electores, el periodista se debe a sus lectores. Si ambos cumplimos con el servicio al otro, a la sociedad, nunca al poder, es decir, vamos a ver que estamos en el mismo lado. Después, a mí me pasaba cuando era corresponsal que me llamaba la atención que los legisladores hacían pedidos de informes en base a mis artículos. Y yo no entendía porque decía, ustedes tienen inmunidad para investigar lo que yo no puedo. El periodista da indicios, el periodista no puede dar pruebas, pero el legislador tiene inmunidad parlamentaria, no para delinquir, sino para ir más allá del indicio periodístico para investigar, que esa también es su función como legislador. De modo que me parece y me alegra poder servir como emulación, ¿no? Que haya otras periodistas que las estén convocando, que se estén animando, porque yo creo que por devaluada que esté la política, la honorabilidad es representar a otros, de que otros confíen en uno, y sobre todo la gran posibilidad de estudio que da la política. Porque el periodismo uno tiene que decir, como salta mucho, a mí siempre me gustaba aprovechar el periodismo para estudiar, porque tal vez es lo que más me gusta hacer. Y en la legislatura te obliga a estar siempre estudiando cuando te tomas esto en serio y cuando ejerces la función, no llenar el cargo, ejercer la función, que también eso es interesante. Yo aprovecho mucho lo que me ha dado el periodismo, ¿no? La posibilidad de comunicar, poder hacer prédica ciudadana, poder contribuir a lo que me parece que no se ha hecho a lo largo de la democracia por las crisis económicas, que es hacer educación ciudadana, hacer educación cívica, que la democracia quiera decir para todos lo mismo, que sepa la ciudadanía cuáles son las funciones de un legislador, cuál es la función de un vicepresidente, porque si no tenemos naturalizado comportamientos que son claramente antidemocráticos, producto de que venimos de una cultura autoritaria que la tenemos muy metida en nuestros genes, ¿no? Hablando de eso, estábamos hablando de periodismo y política, ¿no? Y no puedo dejar de preguntarte como periodista, más allá de tu cargo como senadora, ¿cómo ves este momento tan complejo en el que se habla de periodismo militante,
Porque recién nos explicabas, ¿no?, que ser periodista de alguna manera es trabajar para los otros y es hacer política. Pero ¿qué diferencia hay con este periodismo militante que sale a defender un gobierno y a criticar y a denostar a todos los que no piensen como ellos? Bueno, es una contradicción en sí misma. Primero, que los periodistas estemos debatiendo lo que ha dicho un funcionario que hace militancia de gobierno en esta distorsión que lo hace desde la agencia pública de noticias, que su función es garantizar la información del Estado a la ciudadanía, no hacer la propaganda del gobierno, que es exactamente lo mismo que pasa con el sistema público, esta distorsión de que se confunde Estado con gobierno. Entonces la militancia es un contrasentido en sí misma, porque militancia viene de militar, en lo militar se obedece, uno manda, los otros obedecen, el deber a obedecer, y por eso te da esa sensación de monolítico y de temor que te dan los estados, los ejércitos, porque obedecen a uno que manda, o entran en esta ascensión de llegar un día a estar arriba para poder mandar a los otros. En cambio, el periodismo, que debe servir a la sociedad, nunca al poder, que debe increpar al poder político y al poder económico. Que esto no suceda no invalida que, como definición, siempre la prensa debe servir a la ciudadanía. Es un valor constitucional. La prensa está protegida constitucionalmente, porque se supone, no es por el periodista que se protege a lo que él tiene que expresar, que es una opinión pública con libertad para crear su opinión, diciendo antes que opinión no es hablar de fútbol, opinión es cuando tiene que ver con el bien común. Eso es una información, que la información es derecho, que los periodistas están protegidos de no dar las fuentes, que es otro ciudadano no tiene esa protección. Vos sabés un delito y no estás obligado a decirlo porque estás amparado constitucionalmente. Ahora cayeron los delitos de calumnia e injuria. Yo he presentado un proyecto de cláusula de conciencia que tienen todos los países democráticos desde el siglo pasado, de las primeras décadas del siglo pasado. De modo que las constituciones en el mundo protegen a la prensa. ¿Por qué la protegen? Porque están protegiendo el derecho de la ciudadanía a ser informada. Todo esto, que es como el ABC, es el lugar común de cualquier sociedad desarrollada, me llama la atención que entre nosotros no esté incorporado. Y no está incorporado porque las escuelas de periodismo en nuestro país forman investigadores de la comunicación, no periodistas. Yo me formé escribiendo monografías, analizando ideológicamente los programas de Mirta Legrand en los años 70. ¿Te imaginas la primera vez que me senté en su programa? Tenía una vergüenza porque me sentí una farisea. Entonces aprendí el periodismo, desgraciadamente, porque me gustaría que se aprenda en las universidades. Yo entré a una gran redacción y me dijeron: no digas que venís de la universidad. Y en la universidad me educaron con desconfianza a lo que después era nuestro trabajo, que era trabajar en las redacciones de las empresas privadas. A las empresas privadas hay que demandarles, por supuesto, que no pueden ser monopólicas. Ambiciono que haya relaciones democráticas dentro de las redacciones. Claro, bueno, justamente eso es lo que se critica, ¿no? Decir que ningún periodista es totalmente independiente, porque o se trabaja para un medio del Estado que lo maneja el gobierno, y no tendría que ser así, o bien que trabaja para una empresa privada que tiene sus intereses económicos. Quien dice eso no aprecia la independencia y la libertad. Vos sos una prueba de eso, yo soy una prueba de eso. No es declamando la libertad que vos defendés la libertad, la defendés con tu editor, y yo te he visto a vos defender tu espacio, tu personalidad, es decir, y yo he defendido toda mi vida con el editor, y más de una vez agarraba, enojada, y me iba, es decir, es ahí donde vos defendés la libertad. Yo nunca he tenido que elogiar, es decir, es un razonamiento tan infantil el pensar que alguien es quien le paga, que con ese criterio entonces los médicos no tendrían que ser médicos si trabajan a lo mejor para una clínica que tiene una cultura más de cliente que de paciente. No sé, todas las actividades humanas, yo lo único que pido en lo humano es la honestidad. Entonces analizo un legislador, un periodista, si son honestos. Mira, yo en estos días me recuerdo mucho, tengo una imagen
La primera vez, era niña, la primera vez que me trajeron de Córdoba a Mar del Plata, me llevaron a una iglesia. Pues es que estoy viendo hasta hoy cómo yo salí enojada porque había un santo al que se le ponía una moneda y el santo saludaba. Y yo me acuerdo que salí furiosa, como pensando cómo puede ser una educación para un niño en una iglesia que el santo saluda si le pones una moneda. Entonces esa idea de que uno es quien paga, yo creo que esta es una visión muy empobrecida de lo que es la dignidad de lo humano, es no saber que nadie está obligado, porque si vos crees que estás obligado, entonces sos un esclavo. Tenemos democracia, vivimos en democracia, tenemos prácticas autoritarias, por supuesto. Que no hay democracia interna en muchas redacciones, por supuesto, pero yo nunca he visto el gremio de prensa, es decir, haber hablado de estas cosas. Entonces todos tenemos que trabajar sin desconfianza para que vayamos democratizando. Hay que tener aliados, ¿no? Esta confrontación, es decir, es hasta infantil. El mundo moderno habla todos los teóricos. Es que pensar que los demás, si piensan distintos, se transforman en el enemigo, esto es justamente atentar contra la democracia, donde se enriquece las opiniones diferentes, ¿no? Se atenta contra lo que se invoca, los derechos humanos. Se ignora que nosotros tenemos una constitución subordinada a todos los tratados internacionales de derechos humanos, de modo que lo progresista es nuestra constitución, que no se cumple la ley porque tenemos una cultura muy atrasada. Tenemos que apropiarnos de los valores consagrados por nuestra Constitución. Esos valores son que si yo invoco derechos humanos, tengo que saber que la libertad del otro es tan importante como la mía. Si no me gusta lo que vemos en la televisión, a la libertad, que no puede haber censura, hay que demandarles responsabilidad, para que muchos irresponsables no se protejan en que no pueden ser censurados, para no respetar a la mujer, no respetar a los niños, atentar contra la ciudadanía. Pero todo eso que tendría que ser un debate moderno está cancelado por la descalificación. Yo no puedo debatir con alguien que me insulta, me descalifica, se burla de mí y sobre todo desde los canales públicos. Es decir, ahí es tan antidemocrático todo lo que aparece como discurso público, que es ahí donde tenemos que trabajar. Hablando de derechos humanos, se ha hablado mucho últimamente y se ha utilizado mucho los derechos humanos para hacer política, ¿no? No es tu caso, Norma, porque recién nos hablabas de tus 2 hermanos desaparecidos y tu exilio, y nunca se te ha escuchado hablar de eso para conseguir beneficios en tu carrera política, ni como periodista, ni mucho menos, ¿no? Bueno, porque hay que decirlo, vos también me conociste en esa fase, no era sencillo acá decir que uno tenía desaparecido. Yo me acuerdo cuando vivía en Brasil, la última parte de mi exilio, iba a la playa y cuando me encontraba con un compatriota, contaba y demás, y cuando yo decía que tenía desaparecido en la familia, desaparecían de la playa. Volví en el inicio de la democratización y uno no podía decir, porque eso era como delito. Era delito en las empresas donde uno trabajaba. A mí me habían puesto el mote de setentista en los 90, que me dio muchas dificultades también para trabajar. Entonces resulta que ahora que nos hemos alejado del miedo, que tenemos libertad, que cada vez va quedando más atrás la dictadura, ahora resulta que parece que es una cocarda. Resulta que porque yo tengo desaparecidos tengo derecho para hacer lo que yo quiero en este país, ponerme por encima de la ley. No es así. Entonces, quédense tranquilos con el tema de los pañuelos, porque eso es una gesta histórica, pertenece a la historia. Ellas fueron valientes, salieron a la calle en épocas de dictadura. ¿Quién puede poner en duda esa gesta colectiva? Porque conozcamos la cara de 1, 2, 3 mujeres o de la que más grita, como es el caso de Eve. Eve no es la dueña de los pañuelos. Eve ha sido una gran dirigente, ha sido una mujer con una gran conducta ética. De algunas cosas yo no estaba de acuerdo con lo que ella tenía, pero es decir, es una tristeza que hoy se hagan como malabarismos pensando, no hablemos de Eve porque ensucia el pañuelo. ¿Cómo puede ser que ellas que nos enseñaron que la verdad y justicia en este país, cuando había miedo, cuando había silencio, hoy que hay libertad, que hay derecho a opinar, no podamos opinar libremente, a decir por lo menos que si hay alguna responsabilidad que Eve ha tenido,
que es llevar a estos chicos a la fundación, o mirar un poco más allá y ver si no era un modus operandi del gobierno darle la obra pública a las ONG para que no ser controladas. Ni el contrasentido, ONG son organizaciones no gubernamentales. ¿Puede hacer una fundación el trabajo de gobierno? No, son auxiliares. Lo que el Estado no puede hacer, pueden ayudarnos las fundaciones. A mí me ayudan muchísimo en mi trabajo legislativo, fundaciones como puede ser el CES, como puede ser el CIPEC, como puede ser ADC, como puede ser Poder Ciudadano. Es decir, para eso surgieron las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Volviendo al tema de tu candidatura como vicepresidenta acompañando a Wiener, ¿no? en esta fórmula, ¿cuáles fueron las primeras ideas que vinieron a tu cabeza cuando aceptaste este desafío y qué cosas te gustaría hacer, llevar adelante, impulsar desde ese cargo, ¿no? Me dio mucha emoción y agradecimiento a la vida, porque yo nunca me imaginé, esto es lo primero, nunca ambicioné, como decir, ¿por qué? Porque también tendría que decir que llevo más de 10 años, por suerte, y esta es la gran ventaja que tienen los años, que es haber adquirido una gran humildad hacia la vida, ¿no? Cuando uno es joven dice, soy artífice de mi destino, todo. Después cuando la vida te ha pegado varias y uno insiste en ir para este lado y te va poniendo acá y te va poniendo acá, yo digo, bueno, lo único que yo puedo hacer es honrar esto y darme cuenta de la maravilla de lo que es la democracia, que la democracia permita que alguien que padeció cuando no había democracia pueda hoy trabajar en el sentido de lo que tenemos que vivificar, que si no hay democracia, si hay autoritarismo, que estamos empachados de autoritarismo, que queremos vivir en libertad, y esto yo lo siento, y hay generaciones nuevas que han nacido y han sido educadas en libertad, que tienen que entender el valor de la libertad, porque tenemos que recordarles lo que traemos en nuestras espaldas históricas, no apropiarnos de la historia, interpretarla y contarles una parte de la historia. Acá tenemos un país que se desquició, estamos padeciendo ese momento que se desquició. Todos los países nos han pasado por encima. ¿Por qué? Porque cuando no hay libertad, no hay dinámica, uno solo crece cuando tiene libertad. Cuando te maniatan y te quedas así enchalecado, los otros avanzan. En cambio uno, cuando te quitan la mordaza, te quitan el chaleco de fuerza, tenés movimientos duros, torpes. Nosotros si queremos empezar a bailar en el sentido de la libertad, de la construcción. Entonces por eso tengo una enorme alegría que la vida y la democracia sobre todo me ponga en este lugar para contribuir a recrear esperanza, a que la sociedad entienda que hay que elegir el valor, no la cuota, que la cuota se termina rápido, hay que apostar a futuro. Yo vengo de un hogar sencillo, mi padre era ferroviario, pero mi madre siempre tuvo claro que lo que tenían que darnos era educación, esa idea de que la educación es lo que te hace libre, la educación es lo que te permite dar jerarquía social, la educación es lo que te permite aportar a tu país en un proyecto colectivo. Entonces me duele muchísimo que se esté matando la dignidad de las personas a cambio del gol, a cambio del plasma, a cambio de dar cosas y hablar de precios y de hablar de precios cuando todavía no hemos construido un valor compartido que solo puede ser el valor democrático, ¿no? Y en estas elecciones tenemos sorpresas de personas muy queridas por la gente que de pronto llegan a una candidatura importante y no vienen de una tradición política de toda la vida, partidaria. ¿Cómo se percibe eso por parte de la gente cuando uno va por la calle y de pronto ahora se postula para un cargo así? Sí, yo no soy militante partidaria, nunca lo fui, sí coqueteé en la universidad, pero de hecho soy una militante ciudadana, saco la palabra militante que no me gusta, que es militar. Sí, vengo de las organizaciones ciudadanas y lo que me sorprende y me conmueve de lo que recibo ahora como respuesta de felicitaciones en la calle,
me emociona. Es decir, eso de volver a concitar ilusión, de volver a reconstruir la esperanza, porque, es decir, si uno no tiene esperanza y no puede confiarse, fiarse del otro, es muy difícil que uno tenga una sociedad, es decir, de creer que, bueno, vamos a vivir en un país mejor. Y no pensar que el voto es para 4 años nada más, sino que hay que pensar un poco más largo, ¿no? Sí, aprender del pasado. Nosotros ya estamos en la hora, el pasado no puede servir para que nos impida crecer. El pasado es una fuente de enseñanza, siempre y cuando aprendamos de ese pasado y apostemos a lo nuevo. Me parece que nosotros tenemos una cultura de cambio, pero no de innovación. Creo que hay algo que nos cuesta mucho culturalmente, que es innovar. Y este es el gran desafío. Seguimos mirando con categorías viejas, seguimos analizando el poder por el poder mismo, no hemos aprendido que en realidad más que poder hay que tener autoridad, y eso no lo digo yo, lo dicen figuras como puede ser Felipe González, con la experiencia, el prestigio, con lo que significó para España, y hay que tener autoridad, porque el poder es temido, en cambio la autoridad es respetada, ¿no? Para ir cerrando, quería hablar del 2001, ¿no? Como un antes y un después de esta democracia. Me faltó esa pregunta para hacerte, que para muchos fue crisis y la crisis es cambio, ¿no? Y en tu caso fue así. ¿Llegaste a la política a partir de ese momento? Yo me siento una hija política del 2001, cuando a todos se nos dio por ganas de participar, porque de alguna manera a mí me tocó lo de mi país, perdí mis ahorros, todo eso, pero también observé, porque yo hacía mucho que recorrí el país escuchando, daba charlas, es decir, cómo yo siento que el 2001 todos decidieron tomar su vida en sus manos. Entonces, por ejemplo, vos me conocés, a mí me encanta el diseño, aprecio muchísimo lo que es bello, me gusta mirar, y puedo soy testigo de ver todo lo que apareció en nuestro país de creatividad, de diseño. Córdoba hoy es un centro tecnológico que está en el mapa junto con San Pablo, y cuando vos hablas es toda gente de la crisis del 2001 que se rompió aquella idea de que había que competir y se dieron cuenta que había que colaborar, competir haciendo lo mejor, pero armándose, juntándose para poder negociar en mejor situación de igualdad con otros grupos en otros países, con esto de este mundo sin fronteras para la economía, pero que levanta muchas fronteras para las personas. Y 10 años después también tenemos otros desafíos, ¿no? Construir normalidad. Ya no hay una crisis que nos esté asustando, tenemos que evitar ese chantaje del caos o nosotros. Creo que es una muy buena oportunidad de elegir, no descartar, y elegir a futuro, porque esto es lo que hace a un país rico, es decir, saber que es el ahorro lo que te hace fuerte, no el despilfarro, que la ilusión del consumo es eso, ilusión, dura un poco. Yo no niego a quien no le gusta consumir y tener esta sensación de poderío que da el poder consumir, pero la vida es más que consumir. Norma, muchísimas gracias por esta charla tan amena que tuvo de política y tuvo de otras cuestiones de la vida. Me gusta verte y soy testigo y doy fe de tu profesionalidad y tu independencia.